puede ser, uno de esta. Good. Bueno, hola, chiquillos, chiquillas. El profe ya me presentó un poquito. Yo soy alumna, fui alumna de él también. Sigo siendo alumna, porque me ha enseñado muchas cosas hasta ahora. Tuvimos una clase hace poquito rato con la otra sección de perspectiva. Y les expliqué un poco a los chiquillos que esta es como la parte tediosa un poco de la carrera, porque en verdad nosotros pensamos, ¿qué vamos a hacer nosotros con ley? O sea, ¿qué nos influye? ¿Cómo nos aporta? ¿Para qué nos sirve una ley si nosotros en verdad queremos el bienestar de la comunidad de las personas? Y fíjense que sirve mucho, sobre todo esta que tiene que ver con lo comunitario propiamente tal. La ley 20.500, como dice ahí, sobre asociaciones y participación en la gestión pública, tiene dos caras muy importantes porque la primera consta en las organizaciones que uno quiera formar con las demás personas que estén interesadas en el mismo rubro que uno. Y por otro lado está la parte de la participación como sociedad civil en la toma de decisiones de algunos roles del Estado, ¿sí? Más que el derecho a votar, por ejemplo, que es una de las que respalda esta ley. Por ejemplo, cómo existen los consejos municipales, cómo existen asociaciones que se hacen parte, que se asocian con las municipalidades, con distintas entidades gubernamentales, para ser parte como sociedad civil de la toma de decisiones. Yo lo critico un poco desde mi perspectiva, pero en teoría es así. Y ahí dice claramente cuáles son algunas de las organizaciones de tercer sector que se rigen, que se regulan, que se respaldan y protegen por esta ley. Y eso, en la próxima diapo creo que aparece como una definición más completa un poco de cuándo surge la ley, cuáles son las dos áreas que les había mencionado anteriormente, que son de asociaciones entre personas para obtención de personalidad jurídica principalmente, y la otra que es de participación ciudadana, que tiene que ver con todo este tema de que un poco las políticas públicas han querido que la sociedad civil se haga parte de la toma de decisiones a nivel nacional. Eso, dice que establece que la participación como un derecho ciudadano, ¿sí? Y que a usted les pasó, creo, derechos humanos ya a los chiquillos, entonces va muy de la mano con eso. Y es súper importante a la hora de nosotros querer hacer un proyecto, de asociarnos con más personas, tener súper presente todo esto, porque la parte tediosa es la que después te ayuda a saber por qué lado puedo ir, por qué camino puedo ir, qué es lo que puedo, lo que no puedo hacer, qué es lo que está correcto, qué es lo que no, cómo beneficio o cómo voy en mejora a la calidad de vida de las demás personas también, que ese es mi propósito finalmente, ¿cierto? Y bueno, la vinculación que tiene esto conmigo principalmente es que mi proyecto de título fue en base a todo esto, porque yo trabajé con comunidad. Formamos un comité de allegados de más de 100 personas con mi equipo de trabajo. Y esto fue la base para nosotros, para todo. Nosotros queríamos en un principio hacer un comité de allegados, no teníamos idea cómo. Por lo tanto tuvimos que averiguar sobre esto. Leímos la ley por todos lados, que es larguísima. También tuvimos este ramo de tercer sector, pero lo vimos como así una pasadita nomás. Porque tampoco es la idea que se aprendan artículo por artículo de la ley, pero sí tener presente que en el área comunitaria, por lo menos en ese espacio, esto es primordial, es muy muy importante. Eso, les traje también una fotito de esa pregunta, que es que cómo podría una ley vincularse con los objetivos de mis proyectos, y como les decía a los otros chiquillos también, porque tenemos un proyecto de título ustedes a futuro, no muy lejano. Y no sé si saben qué es el marco teórico de un proyecto. ¿Sí? Entonces las leyes son fundamentales, así como los autores, para un marco teórico de un proyecto. Para la fundamentación, para la planificación, porque eso va a ir de acuerdo a las actividades que yo voy a realizar en el proyecto. Y bueno, ahora sí las fotos de
esta es la planificación de mi proyecto de título y que va en base a esa ley, porque todas las actividades que nosotros gestionamos y que realizamos fueron de acuerdo a lo que dice esta ley de participación ciudadana. Formamos un comité, integramos personas, inscribimos, recopilamos documentos, asesoramos a pobladores y lo más importante, chiquillos, de todo esto es que ustedes en no mucho tiempo, sino que más bien muy pronto van a tener que hacer esto mismo. Y es súper importante que sepan por qué área más o menos ustedes se quieren guiar, cuál es el enfoque que ustedes le van a dar a su carrera, porque el técnico en trabajo social da para mucho. Y uno al principio como que no lo siente de esa forma. Cree que el voluntariado lo es todo, que la caridad y la filantropía es lo mejor. Pero después uno le da un poco más de valor y de significado a lo largo de los años que uno va estudiando. Entonces, como de lo tedioso que es la ley, finalmente pasamos a algo nuestro que quizás lo podemos vender y hacer lucas y enriquecernos porque es lo que nos gusta también. Y eso. Les voy a comentar un poco los pasos de lo que es un proyecto de título, lo que a mí me costó, lo que no me costó, y cuáles son como las etapas primordiales del proyecto. Antes de eso, perdón, Isita, ¿alguien tiene alguna duda? La idea es que esto no sea una disertación, sino que un conversatorio. ¿Ya? Pregúntele, ¿alguien tiene alguna duda respecto de la ley 20.500? ¿Qué regula, qué cosas no regula, qué hace, qué no hace? Un poco de qué se trata la ley de 20.500. Ya, Isita, ¿de qué se trata la ley 20.500? ¿Libros? Sí, es lo que... ¿Cómo explicarlo? Es la que regula, la que dice qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con asociaciones de personas. Y claro, y sirve más que cualquier otra cosa para poder apoyarse cuando uno quiere formar una organización y darle sentido a esto para obtener algún beneficio estatal. Por ejemplo, quiero hacer, no sé, un club deportivo, quiero hacer una junta de vecinos, quiero hacer un centro de padres. Esta ley me dice cuáles son los requisitos que necesitamos como organización y cuáles son los beneficios que podemos obtener. Como un rayado de cancha, de cómo jugar con la normativa para funcionar. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, en este momento voy a hablar de algo personal porque le puso oreja, porque mi hijo, como algunos saben, hace karate. ¿Ya? Y es una escuela en este momento, pero queremos ser club deportivo para poder acceder a otros beneficios. Okay. Entonces, estoy viendo que esta ley, o sea, estudiar o preocuparme de esta ley me va a poder también a mí ayudar y ayudar a la persona encargada, que es la sensei, digamos, a poder orientar de mejor manera para poder crear principalmente, porque es una organización con o sin fin de lucro, pero recreacional, deportiva, educativa, como no sea tiene, el giro. no tiene un parámetro de que sea solamente el ámbito social ni que solamente el ámbito de organizaciones, por ejemplo, como asociaciones de vecinos, por ejemplo, como junta de vecinos ni comités. O sea, da para lo deportivo, para lo recreativo, para lo social, para lo educativo. Y si quieres obtener algún beneficio, algún respaldo de la municipalidad, que generalmente ese es el caso, porque así apoyan con lucas, con financiamiento, con imagen, con lo que sea. Esto es lo que les va a servir para eso. Yo soy ministro de fe de la municipalidad y hago constituciones de organizaciones comunitarias y todo eso. Ahí encuentro que, por ejemplo, ¿qué proyectos puede participar cada organización en la ley? No qué proyectos pueden participar, porque ¿Qué no hay... beneficios se pueden obtener? Más que qué beneficios, como decía el profe Joaquín, es como el rayado de cancha, hasta dónde va a llegar esta ley, hasta qué, no sé, cuáles son el máximo de personas, y más que cualquier otra cosa son como los requisitos que tiene que cumplir cada organización para poder constituirse. Es como eso, más que cualquier otra cosa. Y generalmente la gente la ocupa y la necesita
para la obtención de una personalidad jurídica. ¿Sí? Te digo porque ahora, por ejemplo, están en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Ya? Entonces, se está viendo todo esto. Pues, me gustaría a lo mejor interiorizar más en la gente, pero por eso te pregunto. Es súper amplia, súper amplia, porque tiene artículos como, no sé, para asociaciones con fines de tanto, para organizaciones con, no sé, lo que sea, X. A ver, es una ley que regula desde cómo un grupo de personas se puede juntar a hacer una completa Claro. y tener lucro, hasta una fundación, corporación, con personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Así de amplia es la ley. Entonces, hay mucho que se puede transar dentro de la ley. Entonces, básicamente la ley permite, obliga y manda. Esas son como las tres directrices de la ley 20.500. Respecto de participación ciudadana del tercer sector. Y es como todas las leyes, que te dicen cuáles son tus deberes, cuáles son tus derechos y cómo yo te protejo frente a eso también. Y las obligaciones. Claro. Exactamente. Sí. Isa, ¿tú puedes mandar el Word que me dijiste de la ley? Sí, de hecho lo descargué para que lo podamos enviar. Súper, Elita, se lo mando al mail del curso entonces. Está ahí la ley propiamente con tal, para que lo lean, para que la conozcan. Sí. Buenísimo. Está como cada artículo para cada cosa que uno la quiera llevar a cabo. Sí, me interesa. Porque a mí, por ejemplo, ahora van a torneo ahora. Mi hijo va a torneo a Perú, el año pasado fue a ¿Cómo Brasil. fue auspicio con eso? Nada, con el puro bolsillo de uno y endeudándose, encarillándose, Con esta haciendo ley- bingo, haciendo completada. Con esta ley les permite entonces adoptar un financiamiento corto, por ejemplo, alguna... O sea, que ya con que tengan la obtención de una personalidad jurídica pueden ser tomados en cuenta a nivel municipal. Profe, entonces tú vendrías siendo como el marco regulatorio para cada organización en específico. Exactamente. O sea, eso es, el marco regulatorio. El marco regulatorio. ¿Qué otra duda tienen de la ley propiamente tal, antes de que pasemos a conversar en terreno del proyecto de título? Que es algo que yo también quiero que la Isa les converse, porque ustedes vienen ahora en 2 meses más. Y Sí. yo podría presentar un proyecto de título, por ejemplo, con la constitución del INE. Sí, de hecho, sí, se puede. Y es recomendable porque si te apasiona y tienes relación con eso. Sí, ¿qué más? Al respecto de la ley, no hemos profundizado en la ley, esto a nivel introductorio de la ley, que es lo que vamos a empezar a ver. El día jueves lo volvemos a ver con otra estudiante en prácticas, que es de psicopedagogía, que yo la vengo estudiándose la ley, porque yo no la conocía, pero otra conocía, pero para que haga dinámicas de interiorización de procesos metacognitivos respecto a la ley. En otras palabras, cuando leas los artículos, ¿cómo es más fácil que te los aprendas? Entonces nos van a venir a hacer aquí una dinámica alterna. ¿Ya? Esta es la plática que tengo en la CIFIC. ¿Ya? Vienen haciendo la vez. Absolutamente feliz. Ellas son las que de hecho redactan las pruebas. Ah, mentira. Sacándoselo así. Así que cualquier duda va a ir. Cualquier reclamo. ¿Qué otra duda tienen de la ley, chiquillos? Por ahora, Habría que leérsela. hay que leérsela para conocer. Para lo que uno necesita, para lo que uno pretende hacer en realidad. Porque no sale la ley ¿La ley completa. se ha ido modificando a medida que pasa el tiempo, no? Sí, porque fue promulgada en el 2011 que aparecía una diapo como en la segunda. No sé. Ahí. Ahí, eso. 16 de febrero de 2011. Sí, en el 2011 y fue modificada por otra que no me acuerdo el nombre en este preciso instante porque es bien largo, pero que finalmente es como que le anexa esta parte de la participación en la gestión pública como sociedad civil. Es como que, ok, si yo tengo alguna objeción, puedo ir yo y mi organización a reclamar tal. ¿Entre Porque- sociedad civil y Estado? Sí, po. Ah, mira, no Sí, sabía eso. sí. Está bueno. Porque de hecho los Como una consejos segunda generación de la comunales ley. se supone que los consejos comunales son para eso, pero son muy Mira, poco tomados en sí, cuenta está porque bueno. en verdad como sociedad nos importa re poco estar activamente en estos espacios. Sí. Claro, pues Porque pasa que según las necesidades que van saliendo, es también los tipos de organizaciones que se forman. Sí. Entonces, las organizaciones que habían antes pues están mismo igual es una ley nueva, Otra perdón, ley señora- 2011. Ay, sí, Y que dice que viene de una modificación de una Sí. ley, la 19.418. sí. Y ahí están las fechas que se modificó la ley el 16 de febrero. Ahora, esto no lo entendamos como generaciones, ojo con eso. No es igual que los derechos humanos, porque aquí las modificaciones reemplazan, no complementan necesariamente. No es como las generaciones de derechos humanos, ¿se acuerdan? Que venían a complementar, No la modificaron, la reemplazaron. aquí se reemplaza. ¿Ya? Pongo la...
¿Esa? Esa. Ya. ¿O no, la antes. ¿Antes anterior? ¿Esta? No, allá. Esa. Ya. De donde dice asociaciones sin fines de lucro, de interés público, fortalecimiento de sus fondos, como el club deportivo, voluntariados, participación ciudadana, que es estos consejos comunales, organizaciones comunitarias, y es súper amplia la gama porque puede ser desde una organización que se formó en una marcha, como yo les explicaba a los chiquillos, que todos van con el mismo interés, porque a todos nos preocupa lo mismo, vamos a manifestarnos por algún descontento, ¿cierto? Que es por lo que surge el tercer sector. Puede ser animalistas, puede ser Alto Maipo, no Alto Maipo, lo que sea, y están dentro de esta ley. Entonces, el interés es una gama muy grande. ¿Conversemos del proyecto de título? Vamos. Es decir, algunos tips del proyecto, cómo se hace, cómo empezaste tu proyecto, cómo te sentiste. Sí, vamos, por ¿Cómo favor. buscaron el tema? Allá tienen duda, ahí nos vamos. ¿El proyecto de título en sí tiene un esquema? Sí. ¿Creado por Acañez o lo creaste? Es guiado por AYEP. AYEP, en el ramo de taller integrado de proyecto de título, que así se llama, y creo que así se va a llamar de aquí hasta muchos años más, te presentan primero como qué es la sistematización. Que creo que esto no se lo he dicho a los chiquillos anteriormente. Pero la sistematización es un poco como recaudar información de varios lugares y de esa forma tú poder ir haciendo un análisis más o menos crítico al respecto y así poder saber cuál es el tema que te interesa y de ahí de a poco te van guiando a lo que es el proyecto propiamente tal. Y ya todos sabemos lo que es un diagnóstico, sabemos cuáles son los pasos para llevar a cabo un proyecto, pero no lo hemos hecho todavía, entonces es todo muy confuso en ese momento. Nosotros partimos de vuelta de vacaciones de invierno con este ramo el año pasado, y recién en septiembre, recién en octubre, empezamos a darle duro con todo lo que era el proyecto. Empezamos a hacer un diseño de diagnóstico, que es lo primero. Así que si quieren lo anotan. Después hicimos el diagnóstico. Después hicimos un diseño de proyecto, que era como lo más majestuoso, lo más grande. Luego hicimos una planificación. Todo esto muy subjetivo porque no sabíamos si iba a ser así finalmente. Era como algo imaginario prácticamente, porque no lo estábamos llevando a cabo todavía, sino que era ver si íbamos por el camino correcto para que el profesor o la profesora, que es el supervisor finalmente de esta etapa, te va diciendo que mira, esto lo puedes mejorar, esto se hace de esta forma, te recomiendo que mejor hagas esta cosa porque quizás por este camino no te va a ser muy fácil. Y luego hicimos un diseño de evaluación, que es como las herramientas que uno va a utilizar para poder evaluar el proyecto, porque hay que hacer una autoevaluación como grupo y hay que hacer una evaluación de cómo resultó el proyecto al final de la ejecución. ¿Ese evaluación la hace a quien tú intervienes? Claro, claro. Esta sección no maneja herramientas de ¿No? proyecto todavía. Ya. Bueno, nosotros éramos un grupo de 5 personas. Los grupos son de 2 a 5, establecidos así por ayer. ¿Les suena eso, no? ¿Cómo establecido? No es. Ayer tiene una pauta, digamos que estándar para todas las carreras, y los grupos son de 2 a 5 personas, en trabajo social como en enfermería. Sí, pero me refiero que uno se junta con las personas que tienen más afín. Lógico, es súper libre eso. Y yo le decía a los chiquillos en la otra sección que es súper importante afiatarse con quien uno trabaja mejor. Porque, No con quien se lleva bien. No, con quien uno trabaja mejor. Porque una cosa es tener buena onda, pero la otra es que el trabajo rinda. Y de eso va a depender tu futuro finalmente, porque
A mí me pasó no una muy buena experiencia con mi grupo de trabajo porque eran mis amigas con las que yo estaba trabajando, pero resultó ser que en el trabajo no rendía. Entonces, pocas personas se llevan la pega y es lo que suele ocurrir en los trabajos en equipo, ¿cierto? Y bueno, creo que para todos es igual. Son como 2 meses donde uno tiene que hacer diseño, planificación, ejecución, evaluación, todo en 2 meses. Y no sé si están al tanto, pero solo un diagnóstico se hace en 6 meses, 1 año. Entonces es súper complejo, porque es mucha información, es muy poco tiempo, es mucho trabajo, y lo principal es que empiecen a pensar desde ya cuál es el tema que les motiva, que les apasiona, para poder empezar a investigarlo. Porque si bien hay que hacer un marco teórico y una fundamentación, uno dice, ah, ya, sí, palco mío, total, esto yo sé de qué se trata. Pero en el momento del equívoco, cuando el profe o la profe te dice, oye, ¿sabes que te falta esto? Te falta esto otro, y uno piensa que ya lo averiguó todo y en verdad te falta la mitad del camino por recorrer todavía. Bueno, eso, es súper complejo porque además los formatos de IEP son súper rígidos, son terribles. Yo sufrí, creo que lo mismo que han sufrido todos con el método APA, norma APA, lo que sea. No tenía idea de nada, me costó caleta, me saqué puras malas notas porque me desalineó, porque la bibliografía, se llegó sin saber el nada al compaginado. proyecto. Eso sí, Sí. quiero preguntar. No Yo llegué sin saber APA al proyecto. Yo llegué sin saber técnicas de evaluación al proyecto. I love teaching. Entonces, ¿qué hice? Empecé a buscar ayuda por todos lados porque como ya no las había tenido antes, dije, bueno, tengo que hacer algo. Y el profe aquí fue mi salvación porque él nos enseñó técnicas de intervención y dentro de esas técnicas estaban las técnicas evaluativas que sirvieron caleta, mucho. Y poder ordenar todo esto fue una locura porque a medida que va pasando el tiempo, todo va cambiando, todo. Cuéntales cómo partiste, Isita. Me interesa la experiencia emocional también de ustedes, Sí. como para las chiquillas y los chiquillos, porque yo siento que los muchachos acá, al tiro ahorita de usted, están con hartas ganas y hartas ideas. En este curso tienen muchísimas y muy buenas ideas. Ya. Pero proyecto de título, por la ignorancia que implica el proyecto de título, que no sabe la estructura ni nada, probablemente se encuentren con una mochila demasiado grande para aplicarla en 2 meses. Entonces, si les podríais dar algunos tips emocionales, cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, cómo te diste cuenta de esta temática, por qué escogieron esta temática. Les explico, el profe guía es un profesor. El resto de los profes podemos asesorar proyectos, que es lo que a mí me tocó con el grupo Leisa, y me tocó asesorar 5 proyectos paralelos de otras carreras también, pero la estructura es la misma. ¿Ya? Entonces por eso les digo qué les pasó, qué notas se empezaron a poner, cuáles son las notas, cuáles son las etapas del proyecto. Explícale, de la duda, todo, para que empiecen a pensar desde ya, ¿no, chicos? Y Eli, usted tenía una duda. quería preguntarte si con respecto a lo emocional. ¿Tú partiste y terminaste con el mismo grupo? Sí, porque es muy No se puede complejo poder cambiarlo, o sea, hay que pedir una audiencia con la directora académica para poder cambiar el grupo que uno estableció desde el principio. ¿Y cómo Porque lograste que su suite cambiara para poder sacar esta de no lo Lo logré, cambió. no lo logré. Fue En ese grupo trabajo, trabajaban 2 personas, sí, de 5. trabajaba Geraldine y yo, nadie más, el resto brillaba por su ausencia. Pero al final, Que ellos igual sacaron la misma nota. la pueden sacar. todo grupal. La nota de la presentación es individual, la nota del informe es grupal. Por eso la misma nota, igual, porque fue como un regalo de la profe, en verdad eso es responsabilidad del profesor que evalúa nada más. ¿Y la individual? La individual, no, fue la misma, la grupal y la individual. Porque fue como una buena onda de la profe que nos estaba evaluando, que le puso la misma nota a las otras chiquillas. O sea, eso fue como... Piensen en sus grupos. Fue un regalo, No es fue un regalo con para el que se ellas. llevan mejor, es Porque con el yo que trabajan. trabajo, estaba estudiando, tengo una hija, tengo familia, tengo pareja y tenía un proyecto. Que era como otro hijo que se estaba gestando. Entonces era una locura porque yo llegaba del trabajo y venía a clase y profe, ayúdeme,
llegaba a la casa y redactaba, ¿no? Y que esto está mal, y planificaba, esto no coincide. Y las hija, horas de- espérame que te voy a hacer la leche. Ojo con eso, Entonces- chicos, porque las horas de atención del profe guía es media hora una vez a la semana. Y si es que, sí, Y si es que, porque si el grupo Si es anterior que. se te atrasó, sí. perdiste. O llegaste tarde y no te atienden. Incluso Porque las creo, horas son así. no estoy 100% segura, dependiendo de la disponibilidad del profe, no de uno. Claro, pues él te dice, por ejemplo, oye, ya juntémonos en mi oficina que queda en Santiago Centro a las 7 de la tarde y tenés que ir. Porque es tu proyecto de título. Uno tiene que estar. Hay algunos que usan ese método de la disponibilidad de ellos y otros que usan el método en el horario de clases, porque uno tiene clases en ese tiempo, pero está en proceso de ejecución. Cuando son las revisiones, ya sea de diagnóstico, de planificación, de lo que sea, uno ya está en ese ritmo. Entonces, se supone que una vez a la semana, cuando te toca el ramo, ahí se dividen los horarios para cada grupo y el profe debería revisar en ese horario. Pero es eso, no es más de media La hora misma por grupo. metodología que estoy jugando yo con ustedes, chicos, Claro, por eso con es. el trabajo. Es por eso. Es por eso, porque ustedes se acostumbran a la El forma. proyecto parte de septiembre y tiene que entregar en diciembre. Parte no. En octubre lo tiene que entregar en diciembre. Isadora. Isadora, y de esto depende que yo pueda hacer la práctica. Justamente. Y después de la práctica no viene ningún otro trabajo. Esto es prerequisito para que tú puedas llegar al proceso de práctica y titulación. Y después de la práctica, El examen el de examen de título, que es la presentación de tu proyecto. Después se presenta el trabajo escrito y después se hace... Miren, un orden primero. Primero se entrega un diagnóstico individual. ¿Sí? No me refiero a que de cada uno, pero solo un diagnóstico se entrega y eso tiene una nota. Claro, un diagnóstico por grupo. Luego se entrega una planificación por grupo, se entrega un avance de ejecución por grupo y eso son 3 notas individuales. ¿Sí? Son 3 notas aparte. Diagnóstico, planificación, avance de ejecución. O ejecución. Sí, ejecución, no de evaluaciones al final. Ya. Todo junto. Y entre medio te van orientando y te van diciendo por cada etapa qué es lo que puedes mejorar, qué es lo que no, si es que vas bien en esto, si es que no, etc. Y luego se entrega un informe completo, que ahí ellos dan la pauta con la norma APA y toda esa vaina. Y son súper molestas, en serio, pero sirven mucho. Entonces ellos saben. Sirven mucho los tíos, porque yo me saqué, no sé, un 3-2 en el primer informe, un 3-2, y terminé con un 7 en la última entrega. O sea, aprende. Sí, po. Y sacándome rojo. Entonces, más que reclamándole a la profe diciendo, oiga, pero pucha, ¿por qué? Si yo sé, no sé qué. Ok, ella me hizo la retroalimentación, me dijo que era lo que estaba mal y yo dije, bueno, el próximo tendrá que ser mejor. Y me tendré que esforzar el doble o el triple para que resulte. Y En después ese de eso... proceso la conocí. Sí, en ese proceso nos conoció, cuando íbamos un pique pa' abajo. Quiero probar de lluvia. Sí. Después de toda la entrega de los documentos físicos, uno hace una presentación con el formato que da el profesor, que es la formalidad de ayer, y lo presenta solo con el profesor o profesora en el auditorio, con el grupo, de 2, 3, 4, 5 personas. Digamos, ¿Y este proyecto se tiene que llevar a cabo en alguna institución? es real, es real. Tú haces un diagnóstico real de una necesidad o de unas necesidades insatisfechas de un lugar, persona, comunidad. Ya, sí, no estoy inclusiva entonces, porque con eso se me interesa el año pasado. Wow, tal vez. O sea, de hecho, es que ahí está lo interesante porque le dice eso su proyecto de título de tercer sector. Sí. De tercer sector. Ella fue a un tema de vecinos, ¿cómo era esa? Una junta de vecinos, Una junta de vecinos que hicimos un comité de llegada. un comité de allegados que querían su casa y la ISA hizo el diagnóstico de ellos, de verdad, en el terreno, eran más de 100 personas que ella estaba diagnosticando e interviniendo. Entonces, es en terreno, no es un supuesto, es no, mira. Esto es real, esto es real. Esto pasó. Pero ¿hasta qué parte ustedes tienen el acompañamiento de este comité de llegado? En un principio ya formaron sus bases, ya tienen su personalidad jurídica de ir para adelante. ¿Se van Hicimos... solo o hasta donde yo llegue en el proceso de mi título? No.
porque el compromiso con la gente es real. No podéis dejarlos tirados a mitad de camino, por más que tu proyecto tiene que finalizar. Finalizarlo, municipio, lugar, ir a presentarlo. ¿Cómo lo hiciste? Más que eso, fue primero reclutar gente que quisiera que estuviera interesada. Flyer, cartelito en la junta de vecinos. Oiga, sabe que soy estudiante de ayer, estoy haciendo un proyecto, me interesa trabajar aquí porque veo que esta población es de esta forma. Voy a la municipalidad, me informo, leo la ley 20.500, me entero de cuáles son los requisitos para hacer lo que yo tengo en mente, que primero era gente de un colegio, después se transformó en esta villa donde trabajamos, porque no cumplíamos con los requisitos en el colegio. Y llegaron, no sé, primero eran 80, después eran 100, después eran 120. Era una sala como 2 veces esta, pero llena de gente por todos lados. Y gente mirando por las ventanas, muchos niños, y éramos siempre 2 que íbamos a todas las reuniones, que estábamos ahí como pollos parados y no sabíamos qué hacer porque decíamos, pucha, igual súper fuerte que tanta convocatoria. ¿Y tú alcanzaste a ejecutar con ellos las actividades? Sí, sí. Porque fue la inscripción de las personas. Primero compramos libros de asistencia y inscribimos a cada persona que iba. Ok, me daba su carnet, listo, le escribo. Perdón, un minuto, porque eso después te sirve para la evaluación. Sí, obvio que sí. Es una variable de evaluación. Es que hasta donde yo, o sea, para dónde va mi pregunta es hasta qué parte del proceso yo no falla, porque nosotros llegamos los comités de vivienda o de allegados son infinitos, o sea, pueden pasar, no sé, 5 años, 10 años, 12 años con la conformación y no se terminan nunca. Y en ir y deambular. Solo en el proceso de formación participamos como grupo de trabajo de AYEP. Porque el objetivo general de ellos era formarse. Todo depende del objetivo del proyecto. Si hay un proyecto de acompañamiento es aparte y distinto. Por eso es tan importante hacer un buen diagnóstico para el objetivo. Esa era la parte que yo quería saber. Porque se supone que eso, después que tienen toda la gente, tienen que ver el tema de su personalidad jurídica y empezar con el tema de la asistencia. Que fue un poco más allá también, porque la idea era tener ese acercamiento con las personas y decir, ok, hagamos grupo, no sé, de 20 personas y por favor, con todo el respeto que merecen, ¿me pueden contar qué es lo que ustedes sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Qué las trajo aquí? ¿Por qué todavía en los 40 años de vida en esta villa no han tenido una casa propia? Entonces son varias cosas que nos fuimos repartiendo en dinámicas, en solo conversar con la gente, así como, ya, usted tiene una consulta, listo, ¿me puede esperar? ¿Puedo conversar con usted después? Chiquillos, es eso. ¿Qué más decir, perdón, respecto de la estructura del proyecto de título? ¿Qué más? Después de hacer la planificación necesitamos la ejecución, que es lo que tú estabas haciendo. Y bueno, y al final de la evaluación presentáis, como te preguntaba la compañera, presentáis el documento, tenéis una nota, lo presentas frente a la profe y ahí queda, por eso te pregunto. Sí, presentamos frente a la profesora y en la presentación así expuesta es grupal también y ahí la nota es individual por el desempeño de cada uno en ese momento, por cómo uno fluya en lo que está diciendo, el manejo del tema, y ahí es cuando se ve finalmente quién trabajó y quién no trabajó, porque es súper fácil aprenderse un diálogo de memoria y decir, ok, listo, y explayarse con mucha confianza, pero cuando te hacen una pregunta queda ahí cojo. Y bueno, las chiquillas de mi grupo tuvieron la suerte de que yo una semana antes de que fuera la presentación les dije, nos tiene que ir bien a todos porque de esto depende el futuro. Entonces, démosle, y estaban todos los días en mi casa a las 4, estudiando. Mira, la primera actividad fue esto lo que hicimos, ustedes no fueron, pero las vamos a poner que fueron, porque si no es menos para ustedes. Y después de eso viene el proceso de práctica. ¿Cuánto dura? ¿Cómo buscáis las prácticas? La práctica la buscan ustedes, no esperen que AYEP se las dé, porque AYEP no las da. AYEP no tiene convenios con nada para hacer práctica. Es muy complejo encontrar práctica, a menos que uno tenga un pituto en alguna institución pública, porque es una práctica de 200 horas. No, pero eso fue particular. Son 200 horas, creo.
Sí, son 200 200 horas. Como 2 meses. 2 meses. Claro, son 2 meses. Y nadie te va a dar práctica por 2 meses. Y no sé, yo creo que el ideal de hacer la práctica es hacerla con algo que ojalá los mueva, porque o si no fome, latero, y lo más seguro, yo todavía no lo sé, es que hay que hacer un informe al final de la práctica y eso se presenta y imagínate va a ser otro informe más de 100 páginas como es el proyecto título. ¿Cuántas páginas tuvo tu proyecto? Como 100 y tanto. Porque ¿Cuál es el mínimo? creo que 80, por ahí, 80. Y queda ahí corto con Es que va a depender de la es súper persona. corto porque son muchísimas. Pero igual no, creo que eso es lo menos importante porque uno va poniendo anexos, escribiendo. Transcribiendo las entrevistas, Sí. las fotos, los lugares, todas las variables. Y eso. Y eso es para ustedes que no tienen vacaciones de invierno, eso es en un par de meses más que son con esto. Es ahora. Chiquillos, es ahora. Acá a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención, chiquillos, de haber invitado a la ISA también? Que les dé estas directrices para que desde ya empiecen a asociarse como grupos de trabajo, que repiensen los grupos si es que es necesario y piensen en algo que les apasione trabajar. Porque la ISA iba porque le apasionaba el tercer sector y el trabajo comunitario. Y yo doy fe de eso, porque Sí. la conozco. Además Entonces, de esto, lo que yo siempre he hecho es eso, o sea, estar involucrada con espacios que tienen que ver con, ok, movámonos para allá, hay que hacer este trámite, hagamos tal, la ISA es seca en organicémonos. gestión, entonces le gusta el tema de la Entonces yo gestión. dije, esto es lo mío y si a mi grupo le gusta bacán, si no, busco a quien le gusta hacerlo conmigo porque en verdad eso es lo que yo quiero hacer. Esa es la actitud, chiquillos, no por un tema individual, sino que por un tema de nota. Porque finalmente la nota que se cae en tu proyecto de título es la que vale para el diploma. Sí. Todas las otras notas no es que valgan menos, pero se entiende que son notas de proceso, no la nota final. Vale un 50% de la nota, Sí. 30% esto y los 20% en la otra. Exacto, pero práctica más proyecto es la mitad. Sí. Entonces, básicamente uno entiende que las otras notas son simplemente parte del proceso de evaluación. Tu Cuando título, la figura en el título es la de exacto, con excelencia o no, con honores, te lo digo, chiquillos, por experiencia. La escuela ISA subió su disponibilidad más allá de las tallas que le hicieron. No se la pega conversábamos eso, que es una práctica bien especial. Ayer hicimos una de las charlas. Y ¿por qué les comento? Porque es con norma el título. Más de 100 páginas con norma. Te equivocaste en algo y tenés 0,5 menos. ¿Te suena conocido? Uno menos, Sí. al tiro. Uno menos al Es tiro. uno menos por O sea, formalidad. un 7 tenía un 6. ¿Le suena? Vamos. Muy cercano. Muy cercano. Entonces, no por nada era eso. Las formalidades de 2 a 5, no, profe, que vamos a hacer 6. No, ¿por qué he sido jodido con ustedes en esto? Por eso. Sí, por eso. A mí me toca asesorar proyectos de ellos. A mí me toca asesorar proyectos de ellos, de todas las carreras, y me encuentro con lo mismo. Y particularmente los de trabajo social estaban malos, pero malos con esa sensación de que da un poquito hasta como de vergüenza decir chuta, y van a ser oficiales titulares y son colegas lo mismo. Y en ese proceso las tomé, me presentaron con qué nota. Con un 3-1, un 3-2. Y me dijeron, ¿cómo se Yo ayudan terminé con un los 7 en el proyecto, un 7. En el proyecto final escrito, físico, y en el examen un 7. Entonces, de que se puede, y yo partí con un rojo. Entonces, yo con el profe mi primera nota fue un 1 y algo, en un informe. Y terminé con un 6-8 en el examen final del ramo de técnicas de intervención. Entonces, es posible, muy posible. Gracias. Chiquillos, eso. Cuesta mucho. Las últimas dudas que tengan. ¿Qué otras dudas están teniendo hasta el momento? De las últimas cosas que tengan. ¿Qué materias les apasionan? Porque lo interesante del proyecto es que es todos los módulos hechos en un proyecto. Todos los módulos. Caso, grupo, humanidad, Familia, familia, trabajo. derecho, todo va ahí en el marco teórico. Tienen que ser autores, full debate.
O sea, lean lo que más O puedan. sea, la idea no es meter Revisen miedo, la pero bibliografía es de cada decirles- módulo porque eso es Bien. fundamental. Yo revisé la bibliografía desde introducción del trabajo social hasta lo último, hasta técnicas de intervención, todo. Métanle leyendo todo Sí. el cuadro. Sí. Terminé con así una cabeza, pero vale la pena. Porque llegué a esta instancia. Sí, porque llego a esta instancia donde el profe me dice, Isa, ¿me podía acompañar a una clase para que le contéis tu experiencia a los chiquillos, a las chiquillas? Y decía, oh, lo logré, ¿cachai? Claro. Y hace un año yo estaba donde estaban ustedes, entonces ya me queda esto para terminar. Y uno se asusta y se pone ansioso. Te cuestionáis miles de cosas en esta etapa, porque es la última. Pero denle con todo, porque vale mucho la pena. Porque, por ejemplo, a mí con un profe, el año pasado hicimos un informe, lo cambiamos muchas veces y nos fue mal, o sea, todos saben, nosotros nos sacamos 2, entonces mal. Después, por lo menos a mi personal, hicimos un informe individual, a mí me fue súper bien, ¿cachai? Entonces, sí, claro, fue, pero después uno se volvió a cuestionar y decimos, mira, igual, ir a hacer lo mismo. Por eso es súper importante elegir un tema que a uno lo apasione, que lo mueva, que le guste, porque si estáis haciendo algo que en verdad no te gusta, Claro. no hay por dónde. Porque, no o hay sea, por claro, si dónde, voy a porque- hacer, no sé, pues si lo tuyo es familia, porque tú y vayas a hacer automotriz, nada que ver, ¿cachai? Como que no te da por Para que un más proyecto allá. sea válido dentro de la carrera, fíjense en el perfil de egreso. De hecho, esto lo tienen que aprender de memoria. Lo tienen que aprender de memoria, el perfil de egreso. Es decir, ayer les prometo a ustedes que ustedes sepan, salgan con ciertas cosas particulares. Todos los proyectos para que sean aprobados tienen que ser parte de ese perfil de egreso. ¿Ya? Como proyecto de título estamos hablando, por supuesto, te voy a hacer otra cosa. ¿Ya? Bien, le damos un aplauso a la Isa. Muchas gracias.